van ingresando los demás compañeros que tengan la disponibilidad, les recuerdo, además de la sesión que tenemos hoy para observar los temas del curso, vamos a estar también manejando lo relacionado con sus preguntas y todo lo que tenemos pendiente en la sección de foro de dudas e inquietudes, donde ustedes pueden plantear cualquier pregunta que de pronto se presente durante el desarrollo del curso, además del chat en el que estamos precisamente compartiendo todas las novedades que se van dando en este curso. Para la parte del día de hoy nos vamos a estar enfocando en la segunda de las tres secciones que vimos en el cronograma del curso. Vamos a estar viendo hoy lo que es la parte del segundo componente formativo que se llama Let's Introduce Ourselves. Y luego vamos a estar observando el foro Let's Meet. De esa forma vamos a tener toda la información necesaria para participar precisamente hasta ese punto del curso. Sé que algunos de pronto ya han pasado por algunos de estos temas, ya que, como vimos desde el principio, todos los componentes formativos, todas las evidencias ya estaban habilitadas. Sabemos que la disponibilidad de cada persona pues varía y por eso se está dando esa opción de que ustedes puedan tener precisamente acceso a todo el curso desde el primer momento. De esa manera ustedes eligen cuál es el mejor tiempo para ustedes seguir su aprendizaje. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a entrar ya directamente al tema, a lo que es el primer componente formativo, que como les decía, se llama Let's Introduce Ourselves. Muy bien, entonces al tener acá este tema, vamos a estar enfocándonos en complementar lo que tuvimos en la sesión pasada. Vamos a estar viendo todo lo que es el manejo de otros verbos en inglés, aparte del verbo to be, que lo voy a mencionar varias veces, ya que lo tuvimos presente en la sesión pasada. Aquellos que de pronto no pudieron estar, recuerden que en la sección de sesiones en línea, la última que tienen cuando están observando el menú del curso, allí van a tener la grabación de la sesión pasada. Entonces, además de ver los otros verbos, vamos a estar observando lo que son los pronombres sujeto y objeto. Ahorita les voy a explicar la diferencia y vamos a estar viendo vocabulario que nos permite dar y preguntar información personal. Esas son precisamente las secciones que ustedes van a encontrar aquí. En la primera vamos a estar viendo presente simple, luego pronombres personales y cerramos en la sección de personal information con el vocabulario que ustedes necesitan para la información de cada persona. Muy bien, pasamos entonces acá a lo que es la introducción al tiempo presente simple. El uso del presente simple coincide la mayor parte del tiempo con lo que nosotros hacemos en español precisamente con este tiempo. En esta forma vamos a ver que en muchas ocasiones utilizamos el presente simple para hablar de situaciones que, aunque parece un poquito contradictorio, no necesariamente están ocurriendo justo en el momento en el que hablamos, pero que sí son cosas que se mantienen válidas o que se mantienen existiendo o ocurriendo al momento en el que estamos hablando. Vamos a observarlo precisamente con los ejemplos que aparecen allí para hacer un poquito de memoria. En esta parte nos comentan, por ejemplo, que
condiciones o en qué situaciones vamos a utilizar el presente simple. Lo primero que nos aparece acá es que usamos el presente simple para hablar de acciones o estados permanentes. Esto se refiere a cosas que son precisamente válidas desde antes que nosotros empezáramos a hablar y que van a seguir siendo igualmente válidas después que nosotros digamos lo que estamos diciendo. Por ejemplo, dice acá, Colombia has a huge hotel industry. Si yo digo que Colombia tiene una enorme industria hotelera, es algo que hasta donde sé ya viene siendo válido desde antes que yo hablara y va a seguir siendo de esa manera. Es decir, que va a ser algo presente en cada momento que alguien escuche la frase o la recuerde o la diga. Puede que cambie a largo plazo, sí, pero hasta donde sabemos lo más probable es que no lo haga. Entonces va a seguir siendo igualmente válido, va a seguir permanente. Podemos hablar de cosas que aunque no ocurran literalmente todo el tiempo, sí tienen precisamente una cierta regularidad. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año. Puede que en algún año por algún motivo olvide ir o que vaya en distintas épocas, pero para prácticamente todo el tiempo o todo el tiempo si la persona es muy estricta y seria con sus cosas, va a ser precisamente algo válido en todo momento. A eso se refiere en esta parte. Vamos a utilizarlo de manera más específica al hablar de rutinas, hábitos, cosas que se realizan con frecuencia, actividades cotidianas que tenemos precisamente en nuestro hogar, en el trabajo. Por ejemplo, dice, Anna wakes up every day at 6 a.m. Si yo digo que ella se despierta todos los días a las 6 de la mañana, es probable que haya días que no lo hacen. Si, por ejemplo, los domingos se puede levantar más tarde o algún día que no trabaja o no estudia, pero de resto, para la mayor parte del tiempo, o puede que sea para todo el tiempo, es algo que se va dando día tras día. Al ser de esa manera, utilizamos el presente simple para indicar precisamente esa diferencia. A veces algunas personas pueden utilizar el presente continuo en español. No, yo me estoy levantando como a las 6 todos los días. En inglés no sonaría lógico utilizar otro tiempo que no sea el presente simple para esas situaciones. Uno simplemente dice, no, I usually wake up at 6 a.m. Si es lo usual precisamente que se levanten a esa hora. También lo podemos utilizar al dar instrucciones, indicaciones, señales, teniendo en cuenta que para esta parte muchas veces existe otra forma que precisamente no indica un sujeto. Van a ser los únicos tipos de frases que vamos a ver de esa forma. Eso más adelante lo vamos a tener en otro nivel, pero para que sepan, por ahora lo pueden utilizar así. Por ejemplo, you turn left and then go down Oak Street. Si le digo gire a la izquierda, luego baje por la calle Oak. Lo pueden hacer con o sin el sujeto. Es cuando damos órdenes o instrucciones, es el único tipo de frase en el que se puede hacer eso. Pero aplica precisamente a utilizar el tiempo presente como lo estamos viendo. También puede llegar a utilizarse con cosas que son a futuro, pero que sabemos que desde ya son válidas. Por ejemplo, the championship is next week. Si digo que el campeonato es la próxima semana, allí en ese caso estoy dando una indicación de algo que va a ocurrir, no está pasando, pero que al momento de yo hablar, si no aparece nada raro,
es algo válido. Es algo que sabemos que va a ocurrir. Así que tanto en español como en inglés podemos llegar a utilizar el presente simple para esa ocasión. Entonces, como ya hemos dado muchas opciones, hemos explicado mucho, bueno, el presente, cómo lo uso, bueno, vamos a empezar a mirar eso. Para que ustedes puedan empezar a hacer frases en presente, hablar de sus actividades que son comunes, cosas de ustedes que son válidas en todo momento, vamos a mirar algunos verbos que ustedes pueden usar, solo algunos, porque sabemos para el vocabulario que hay en el idioma inglés, hay muchas cosas por ver. Por ahora, solo algunas de ellas. Tenemos acá algunos verbos que podemos utilizar. El verbo to be, ya lo vimos la vez pasada, que es el verbo ser o estar. Tenemos to do, que es hacer. Tenemos to have, que es tener. Estos tres son muy importantes, tanto en español como en inglés. Son verbos que utilizaremos para describir muchas cosas, muchas actividades diarias, muchas características personales o de descripción. Así que es bueno conocerlos. En esta parte, si se dan cuenta, para que lo tengan allí presente, todos los verbos que estamos presentando llevan delante la palabra to. ¿Cuál es el motivo en este caso? Bueno, utilizamos la palabra to cuando vamos a utilizar el verbo en general y no estamos hablando todavía de que nadie que esté haciendo la acción. A eso se le llama infinitivo. El español hace lo mismo en esa parte, solo que vamos a encontrar que, por ejemplo, puede haber terminación ar, así como en estar, o como hacer, tener, pero cuando ya hablamos de alguien que está haciendo la acción, no decimos yo tener, ya ahí sí decimos yo tengo, ya es diferente. Pero por ahora no estamos hablando todavía de nadie que esté haciendo la acción. Por eso los verbos van de esa forma. Tenemos to eat, que es comer. Tenemos to read, que es leer. Tenemos to call, que es llamar, sea llamar por teléfono o directamente a alguien. Tenemos to play, que tiene varios usos. Por ahora vamos a ver dos de ellos. Uno es jugar y el otro es tocar, en el sentido de tocar un instrumento musical. Tenemos to study, que es estudiar. Tenemos to drink, que es beber, tomar, como lo quieran decir. Tenemos to buy, por supuesto, que es comprar. Tenemos to walk, que es caminar. To watch, que es ver o mirar. Ahí normalmente la mayoría de las veces puede ser uno u otro. Tenemos to listen to, que es escuchar. En el caso de listen, este sí, en todo momento, después de la palabra listen, va a llevar to. Algunos verbos, y eso también lo hace el idioma español, van a llevar ciertas preposiciones que van siempre después del verbo. Así como yo digo en español que yo escucho a otra persona, siempre debo agregar ese a cuando estoy escuchando a alguien. De la misma manera, en inglés, si digo yo escucho música, digo I listen to music. Siempre va a estar fijo allí en ese caso. Tenemos to write también, que es escribir, to sing, que es cantar. Tenemos to sleep, que es dormir, todo el mundo lo hace. Tenemos to fly, que es volar. De pronto no lo haremos como el ave que aparece ahí en esa imagen, pero sí en avión. To wash, que es lavar. Tenemos to work, que es trabajar, toca hacerlo. To travel, que es viajar, para aquellos que pueden. To drive, que es conducir o manejar cuando se refiere a vehículos. Tenemos to go, que es ir. Tenemos to live, que es vivir. Tenemos to pay, pagar. Verbos necesarios para ese caso. Son la mayoría de cosas que tenemos allí
presentes en esa parte. ¿Quieres dar el comentario? Lo que les decía, el to va ubicado delante del verbo en su forma infinitiva. Cuando ya pasamos a hablar del verbo como tal, indicar acciones que se están realizando o que nosotros realizamos, entonces ya no debemos pensar en la forma infinitiva. De hecho, en el idioma español tenemos una mayor variedad de vocabulario en este punto, mientras que en inglés suele ser un poco más práctico. Por eso, lamentablemente para algunos, termina siendo difícil este tema del presente simple. No difícil en el sentido de que ya sea imposible, pero sí les presenta dificultad a la hora de entender el tema. ¿Por qué? Porque a veces no estamos conscientes de cómo ocurre en español. Cuando nosotros hablamos en presente, dependiendo de la región o el país de habla hispana en el que estén, es posible que cada verbo tenga 5 o 6 formas distintas de utilizarse. Si digo el verbo ser, que ahorita vimos el verbo to be, debo decir yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Vamos a tener tantas formas. Si digo el verbo viajar, yo viajo, tú viajas, él viaja. Si lo decimos a futuro, yo viajaré, tú viajarás. O en pasado, yo viajaba, tú viajabas, nosotros viajábamos. Hay tantas combinaciones que podemos hacer, tantos cambios que le hacemos a los verbos, pero ya nos hemos acostumbrado a eso. Incluso si tenemos el verbo ir, la primera forma es yo voy. Voy tiene 3 letras y ninguna de las 3 letras viene en el verbo. Simplemente ya nos aprendimos cuáles son las tantas formas de todos los verbos que utilizamos todos los días, sabiendo que lamentablemente, y eso también pasa en inglés, los verbos más utilizados son los que más cambian. Sin embargo, en inglés, el cambio es mucho menos de lo que hay en español. Cuando vamos al idioma inglés, no es necesario que nos aprendamos 5 o 6 formas para hacer el tiempo presente de este verbo y 5 del otro. No, no. En inglés, la mayoría de casos, el verbo se mantiene igual que en su forma básica, solo que sin el to. Ya lo vimos que ese ya no es necesario en este caso. Y solamente vamos a ver una situación en la que el verbo va a cambiar un poco. Podemos tener la referencia con esta tablita que nos aparece aquí y con ella vamos a estar analizando los verbos en presente. Entonces, mirando esta parte, vemos que aquí se nos refiere a las distintas personas. Como lo vimos la vez pasada, dice que no todos estuvieron, les recuerdo, la primera persona soy yo. Cuando yo hablo de mí mismo, estoy hablando en primera persona. Cuando usted escucha, usted es la segunda persona. Pero cuando hablo de él, de ella, de Diana, de Pedro, de el profesor, de la clase, la ciudad, el gato, cuando ya me refiero a algo o a alguien que no está en la conversación, a quien debo nombrar con un pronombre o con un sustantivo, entonces ya estoy hablando de tercera persona. Y cuando específicamente es tercera persona en singular, entonces el verbo va a agregar una S o una ES al final del verbo. Es únicamente para estos casos y únicamente para frases afirmativas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los tipos de frases, pero para que lo tengan en cuenta.
Para las personas en plural, para decir nosotros, ustedes, ellos, ningún cambio se da en el verbo, sino que de las 6 formas que hay, en 5 de ellas el verbo simplemente permanece igual a lo que ha estado desde su forma básica. El único que va a cambiar entonces es el de tercera persona, cuando hablemos de alguien más que no es con quien estamos hablando directamente. Es la única condición que vamos a encontrar en esta parte. La gran mayoría de verbos agrega solo la S normal como si nada. Hay algunas combinaciones y ya esto, como expliqué la vez pasada, es a oídos de los que hablan el idioma. No suena de pronto para ciertos verbos tan bien o tan armónico que solo se agregue la S, entonces se agrega ES. En algunos verbos que terminan con consonante e Y, como study, que termina con una D y una Y, para esos casos se cambia la Y latina y agrega ES. Son poquitos verbos, pero sigue siendo algo que hacen comúnmente preciso en inglés. Para esa parte de la tercera persona, como es la única conjugación que existe, a diferencia del español, que tiene 5 conjugaciones, 6 conjugaciones para cada verbo, acá Terminaciones solamente en S. lo vamos a ver con el uso de la tercera persona. Conjugación de verbos en Vamos a mirar un momentico el video. En él vamos a tener precisamente la parte de la conjugación. Vamos a cambiar un momento, permítanme. Ahí está. Bueno, este video lo pueden observar ustedes cuando presente simple para necesito manejarlo directamente la tercera persona en singular. el He, tiempo que ya she, estén it. estudiando Regla directamente este 6. material. Regla Básicamente 1. les va a Se explicar lo agrega que es S el al uso en final de la tercera forma base persona its. y vamos a ver que para la mayoría de verbos normalmente permanece igual. Para esta parte, si el verbo termina con una combinación que es muy parecida al sonido de la S, X o entonces se ZZ agregará se le agrega la ES terminación al final. ES. To watch. Aquí dan algunos Regla ejemplos. 3. Vamos a To observar go, acá. goes. To do. Aquí dieron un par. Por ejemplo, to watch, que es mirar. Si después de watch agregamos una S para decir watch, eso prácticamente haría que algunos se muerdan la lengua por tanto sonido, que haya el sonido T, luego el sonido Ch, luego el sonido S. No es posible esas 3 consonantes así de seguidas. Entonces, agregan la E para en vez de decir watch, ahí digan simplemente watches. Al agregar esa E, permite que sea más fácil pronunciar esa combinación. Eso también lo hacemos con ciertos sonidos en español, aunque de pronto en América Latina no nos suena tanto. Por ejemplo, en español de España con la Z, escribimos lápiz con Z, pero escribimos lápices con C. No dejamos la Z a mitad de palabra. Es simplemente una forma en la que se hacen las cosas en el idioma. Entonces en inglés también pasa eso. Eh, con Final. la To vocal go, O goes. también se agrega la S, go, para que suene goes. Tampoco son muchos verbos los que hacen eso, pero es bueno que ustedes los conozcan. Los Y verbos terminados solo en se Y, le agrega S al como les final. dije ahorita, To con buy, consonantes que hay cambios. buys. Si viene una To vocal play, adelante, como play. por ejemplo buy, simplemente agrego la S, buys. Si es play, agrego también la S, simplemente plays. Cambia la Cuando ya va Y una por I consonante, latina entonces y se allí le sí agrega ES va a al cambiar. final. To En ese study, caso ya vimos studies. study, To studies, fly, fly, flies. Allí
La Y cambia a I latina para los casos en los que haya consonante. Esto, por lo que practicamos la vez pasada, o sea que si no lo hicieron, recuerden que hay una sección en el primer componente formativo donde ustedes pueden revisar eso. Básicamente el sonido de la Y puede cambiar un poco cuando la usamos como consonante y cuando la usamos como vocal. Eso es lo que ocurre en este caso. A oídos de nosotros que de pronto estamos apenas aprendiendo el idioma inglés, vamos a encontrar que no hay como una mayor diferencia, Flies. pero para quienes Regla utilizan 6. comúnmente el Cuando el idioma, verbo es sí la hay. irregular, cambia Hay algunos completamente. verbos que To cambian be, de manera am, muy is, diferente y que are. debemos To have, aprenderlos de esa forma. El verbo to be, lo vimos la vez pasada, tiene tres formas, es el único verbo en inglés que se conjuga, tiene am, is, are. Mientras que el verbo tener, have, en tercera persona utiliza has. Es el único que cambia de esa manera, aparte del verbo to be. Todos los demás verbos en inglés ya sí se mantienen de la misma forma. Bueno, entonces, a tener en cuenta para esa parte, como les dije hace un momento, los verbos como to be, to have, to do son los que más de pronto cambian y por eso hay que tenerlos en cuenta. Las formas del verbo to be ya las vimos en su momento. Am para hablar de mí mismo, is para hablar de una tercera persona y are para los demás casos. Para el verbo have, como acabamos de ver, es has aquí al hablar de una tercera persona y have para el resto. El verbo do, como termina con la vocal O, lo vamos a utilizar de esa forma. Vamos a tener entonces does para tercera persona y do para el resto de casos. Aquí van a contar con la pronunciación de cada una de esas formas. Allí van a tener precisamente escrita y para escuchar pueden hacer clic en este iconito que aparece aquí con el parlante para escuchar la pronunciación en cada caso. Y bien, ya que hemos visto los verbos, vamos a tener aquí la parte de las estructuras. Al hablar de esto, no es de pronto un tema demasiado extenso, no se preocupen. Simplemente vamos a seguir el orden de sujeto, verbo y complemento que aplica a todas las frases en inglés. En presente simple no van a encontrar mayores inconvenientes. Si yo digo, yo vivo en Colombia, digo, I live in Colombia. Si hablo de alguien más, simplemente el verbo cambia un poquito, pero el orden permanece igual. He lives in Colombia. Debajo van a encontrar varios ejemplos de frases que ustedes pueden leer, escuchar según vayan necesitando para esta parte. Cuando la frase es negativa, aquí pasamos a utilizar algo que es común del idioma inglés y es el auxiliar. En español existen los auxiliares, pero no son tan comunes definitivamente como lo son en inglés. En este caso, cuando hay un auxiliar, el auxiliar indica la forma, el modo en el que vamos a utilizar el verbo. Por ejemplo, en esta parte, el auxiliar que vamos a utilizar para el presente simple es el auxiliar do. Para esta parte, si yo quiero decir que yo no vivo en Colombia, por ejemplo, digo I do not live in Colombia. El auxiliar do está indicando una frase en presente, presente simple para ser específicos, y el not indica la negación de la frase. Por eso aparece justo delante del verbo al que aplica. Si digo que él no vive en Colombia, digo he does not live in Colombia. Para este caso, el auxiliar do cambia a tercera persona, ya que precisamente esa es la tercera persona del auxiliar. Así que la palabra does nos está indicando que la frase es en presente simple y que estoy hablando de una tercera persona. El not pues nos indica la negación. El auxiliar tiene eso, es el que indica todas las formas, todas las características de
del verbo que estemos utilizando para la frase. Por eso es que ya el verbo en este caso no necesita cambiar, no necesita agregar la S en tercera persona porque el auxiliar ya indica el cambio. Es como cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo dinero. Bueno, tengo con la O porque estoy hablando de mí mismo, de yo tengo dinero. Pero si yo hablo de que quiero dinero, entonces yo digo, yo quiero tener dinero, por ejemplo. Bueno, ¿y quién no? Entonces, no digo yo tengo quiero o yo quiero tengo. No, los dos no pueden terminar en O porque ya uno está indicando que estoy hablando de mí mismo, ya el otro va a quedar en su forma básica. Lo mismo ocurre en este caso, si ya el does está indicando la tercera persona, ya el verbo live no necesita agregar más nada, queda en su forma básica. Esas formas del auxiliar do not y does not pueden utilizarse como don't y doesn't. Cuando vayan en esa forma más corta de pronunciar, eso también se ve reflejado en la escritura. Simplemente la O que no se pronuncia va a reemplazarse por un apóstrofe, que es la comita que vemos allí en esa parte. En vez de do not, don't. En vez de does not, doesn't. Las palabras interrogativas, nuevamente vamos a utilizar el auxiliar do y does para indicar la pregunta, solo que esta vez van a ir antes del sujeto. Si yo pregunto, yo vivo en Colombia, ¿do I live in Colombia? Pero si pregunto por él, digo, ¿does he live in Colombia? Y de esa manera hacemos la pregunta. Miren que en todos los casos, aunque la frase sea afirmativa, negativa o sea interrogativa, el orden de sujeto, verbo y complemento no cambia en ningún momento. El único que cambia un poquito para las preguntas es el verbo to be, que cambia el orden allí al principio, pero los demás verbos en inglés no cambian el orden de la frase. Solamente tengamos presente en qué posición va el auxiliar. Eso es algo fijo para todas las frases en inglés, cosa que no siempre ocurre en español. Si yo digo yo como chocolate, yo sujeto, como es el verbo, chocolate el complemento. Pero si yo digo el chocolate me gusta, yo soy el sujeto, pero la palabra yo no está en ningún lado. En español el chocolate supuestamente es el sujeto. Esa es la lógica del idioma español por algún motivo, mientras que si ustedes en inglés dijeran yo como chocolate, dicen I eat chocolate, y si quieren decir que les gusta el chocolate, dicen I like chocolate. No hace falta cambiar el orden de la frase por ningún verbo. Bien, las preguntas que van con do o con does son preguntas cerradas, es decir, son preguntas que usualmente se pueden responder con yes o con no. Si yo digo, por ejemplo, ¿do you buy fast food? ¿Tú compras comida rápida? Puedes decir, yes, I buy fast food, repetir la frase, o simplemente repiten, yes, I do, repiten el auxiliar de la pregunta para enfatizar que están respondiendo justamente esa pregunta. Como la pregunta lleva do, la respuesta debe llevar do. Si hubiera otro auxiliar, vamos a adelantarnos un poquito, el auxiliar can, que es poder. Yo digo, oye, ¿puedes comprar comida rápida? Can you buy fast food? Entonces allí podrían decir, yes, I can. Yo puedo. Para decir que sí, repiten con el mismo auxiliar que tenga la pregunta. Y ahí la respuesta no sería yes, I do, porque la pregunta no lleva do. Por ahora, pues es el único auxiliar que estamos manejando, este de do, does. No se preocupen, ya después vamos a aprender otros, pero van a ver que es algo muy común del idioma inglés. Ciertos auxiliares nos dan la información sobre cómo es la frase que estamos haciendo. Estas preguntas también pueden utilizarse en tercera persona. Oh, does he drive a sports car? ¿Él maneja un auto deportivo? Decimos, sí, no. Bueno, no, él no maneja un auto deportivo. Entonces, no, he doesn't. Obviamente, el does va a ir en forma negativa porque la frase o la respuesta es negativa. Ya si necesitamos preguntas en las que no respondamos ni sí ni no, sino dando información,
Y ahí sí necesitaremos aprender las palabras informativas. Estas las vamos a estar viendo más adelante, pero es bueno que ustedes conozcan, sepan algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos what, que traduce qué o cuál, a veces, como cuando preguntamos cuál es tu nombre. Where, que significa dónde. Estas palabras coinciden muy precisamente con equivalentes en español. When significa cuándo. Ya saben, el único uso que no tiene el cuándo es cuando hablamos de tiempo. En ese caso preguntamos what time para preguntar la hora, qué hora es, así como aparece aquí. Vamos a tener who para preguntar quién, why para preguntar por qué y how, que podemos preguntarlo como cómo, y tiene también múltiples usos en ese caso. Nativas que hemos venido viendo, continuamos allí observándolo. Les comentaba precisamente de la palabra interrogativa how, que es cómo. En este caso, es una palabra que tiene varios usos. Podemos combinarlas con distintas palabras para hacer distintos tipos de preguntas. Además de que how significa cómo, podemos preguntar, por ejemplo, con how old para hablar de la edad. How old are you? Para preguntarle a una persona cuántos años tiene. Podemos preguntar con how much, por ejemplo, para preguntar cuánto, hablar de cantidades de cosas en las que puede haber mucho o poco. O how much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Ya después veremos otras combinaciones con esas palabras, pero en general las vamos a colocar al principio de la frase para que se sepa qué tipo de información estamos preguntando. Por ejemplo, what do you buy in the mall? ¿Qué compras en el centro comercial? ¿Qué tipo de pregunta es qué? Porque es una pregunta con información, coloco la pregunta. El auxiliar me va a indicar que estoy en presente simple, que estoy haciendo una pregunta, y luego si coloco sujeto, verbo y complemento, que es un orden que no cambia para nada. Por ejemplo, where does she go on weekends? ¿A dónde va ella los fines de semana? Estoy hablando del lugar. ¿Dónde? Entonces es where. Como estoy hablando en presente y estoy hablando de una persona que no está en la conversación, utilizo does, porque voy a hablar de ella, que ella va los fines de semana. Entonces, she go on weekends. Siempre vamos a tener el mismo orden para todas las frases que acabamos de ver en presente simple. Para aquellos que de pronto les gusta más a manera de una tabla con comparación en esa parte, vamos a encontrar aquí un ejemplo con las distintas opciones, derivando de la frase I eat rice every day. Yo como arroz todos los días. Allí están en todas las formas, tanto afirmativa, negativa e interrogativa, para cada uno de los casos. Para que practiquen también esta parte, al final de la sección tenemos una actividad didáctica. Como siempre les recuerdo, las actividades didácticas no tienen calificación, son solamente para que ustedes practiquen, verifiquen que tengan precisamente comprensión de todo lo que acaban de ver. Para esta parte vamos a tener algunas frases en las que ustedes van a completar escribiendo la forma del verbo que corresponde. Si estoy hablando de una tercera persona, ¿cómo cambia? Si estoy hablando del verbo to be, por ejemplo, estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de alguien más en específico o de varias personas, y allí agrego precisamente la terminación que corresponda. Al darle verificar, ustedes van a poder revisar cuáles hicieron bien para que tengan en cuenta si necesitan repasar en esa parte. Bueno, seguimos acá en la segunda sección. Esto es algo que ya habíamos visto en parte la vez pasada, que es la de los pronombres personales. Nosotros estuvimos viendo, esto es breve, los pronombres sujeto, en su mayoría son equivalentes a lo que hay en español. Solo hay una pequeña diferencia que vamos a tener. El pronombre I, que es el pronombre yo, para hablar en primera persona, eso no va a cambiar. Esa palabra I debe ir en mayúscula en todo caso, les recuerdo eso.
En segunda persona, you, que es tú o usted, según venga el caso. En tercera persona usamos he para hombre, she para mujer y usamos it para hablar de animales, objetos y lugares. Puede traducir él o puede traducir ella dependiendo de si estamos hablando de un objeto o de un animal masculino o femenino. We, que es nosotros o nosotras, you, que es ustedes, y también se usa en plural, y they, que es ellos o ellas. Siempre que estemos hablando, si no estamos dando una palabra para describir a quién estamos hablando, entonces debemos usar los pronombres. Ya saben que los pronombres, como vimos, van antes del verbo en todo caso para hablar de quién realiza la acción. Además de los de la palabra I, que ya les dije, va siempre en mayúscula el yo. Ya vimos también lo del you, que es precisamente teniendo en cuenta que para este caso puede significar tú, usted, puede significar ustedes también. Toca estar muy pendiente del contexto de la frase para saber si se habla de una persona o de varias. El pronombre it, como dijimos, puede traducir él o ella dependiendo de quién estemos hablando. Si digo, por ejemplo, la vaca bebe agua, oh, the cow drinks water. Pero si digo, ay, ella bebe agua, ese ella en inglés sería it porque estoy hablando de un animal. Entonces digo, it drinks water. En ese caso, it traduciría ella. Dependerá de la traducción de qué es lo que queremos decir en español, saber si traduciría él o ella. Ya para el pronombre they, si no hay necesidad de estar diferenciando si es persona, animal, objeto, sino que aplica para todos los casos, ellos o ellas. Ahora, aparte del pronombre sujeto, vamos a tener el pronombre objeto. ¿Qué diferencia hay en esta parte? Bueno, vamos a mirarlo. Creo que la mejor manera de entenderlo, porque es algo que no es exactamente igual en español, pero sí lo utilizamos. Entonces vamos a mirarlo con un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, Ana calls Javier, Ana llama a Javier. Hay dos personas, Ana, Javier. ¿Quién de las dos hace la acción de llamar? Ana hace la acción. Ana es quien está llamando. ¿Será que Javier está llamando? No, no lo hace. ¿Sí? Aquí haciendo la pregunta es un poquito como para que ustedes reflexionen y piensen. Yo sé que saben la respuesta, no se preocupen. Pero para este caso precisamente tenemos una persona que hace la acción y una persona que lo único que hace es recibir la acción. No está haciendo nada directamente. Por lo menos no en la acción que estamos hablando de llamar, porque sí está haciendo la acción de recibir la llamada. Pero cuando hablamos de algo o de alguien que recibe la acción o se beneficia de la acción, entonces estamos hablando del objeto de la frase. Esa es la lógica en inglés. Entonces allí colocamos un a cuando nos queremos referir a alguien. En esa parte, Ana llama a Javier. Llamar lleva ese a para indicar a quién llamamos. Entonces, para esa parte, si yo digo que ella lo llama a él, como los dos no son el sujeto de la acción, solo Ana está haciendo la acción, entonces yo digo she calls him. Ella lo llama a él. No utilizo he, sino him, porque él no está haciendo la acción, él solo la recibe. Entonces, antes del verbo voy a indicar quién hace la acción y después del verbo indico quién recibe la acción. Si yo digo, Víctor y yo trabajamos con Lucía y Laura. Victor and I work with Lucía and Laura. Entonces allí puedo decir que nosotros trabajamos con ellas. Entonces, we work with them. Para esa parte, no voy a decir we work with they porque ellas no son las que están haciendo la acción de trabajar, o por lo menos para el contexto de la frase me interesa enfatizar es que Víctor y yo somos los que trabajamos con ellas. Entonces ya no necesito especificar que ellas trabajan. Por eso va ubicado de esa manera, with them, no with they. Aquí tenemos los pronombres de objeto. Utilizamos me para decir
a mí, por ejemplo, o conmigo, dependiendo de lo que haya al caso. You para indicar, ese queda igualito en ambos casos. Him y her, que serían los de tercera persona. It queda igual para esa parte. En plural, us, para decir a nosotros. Utilizamos you, que ya lo dijimos, queda igual también en esa parte. Y para they utilizamos them. Este tema en español es un poquito más enredado porque a veces decimos a nosotros o decimos nos. Ahí toca repetir. Miren que en esta parte tenemos, por ejemplo, al referirnos a esta parte, decimos Héctor, por ejemplo, decimos que nos está mirando a Sandra y a mí. Es una persona que hace la acción y nosotros recibimos la acción de mirar. Entonces decimos que tenemos que decir antes del verbo Héctor nos está mirando y después tenemos que decir a quién está mirando. Si queremos especificar, Héctor nos está mirando a Sandra y a mí. Si queremos especificar que es a Sandra y a mí, igual toca usar el nos, así que se repite. Este nos, ¿a quién se refiere? A Sandra y a mí. E igual tengo que decir los dos nombres de a quienes me estoy refiriendo. Mientras que en inglés, cuando ya pasamos a esta frase, no hace falta mucho más, sino que simplemente sujeto, verbo, con auxiliar y luego sí complemento. No hace falta agregar ningún los, ni lo, ni la, ni le, nada de ninguna de esas palabras son necesarias para esta parte. Con esto también tenemos una actividad didáctica. Esta es más que nada de seleccionar cuál es el pronombre que aplica. Estamos usando el sujeto que va antes del verbo o el objeto que va después del verbo. Ya dependerá. En esta parte nos van a dar una frase o, por ejemplo, esta, he drinks coffee at breakfast. Él toma café en el desayuno. Ese coffee está entre paréntesis. ¿Con qué pronombre lo reemplazaríamos? Colocamos el que consideremos que sea y le damos enviar y allí mismo van a revisar si lo hicieron bien. Bueno, pasamos a la tercera sección. Esta es de información personal. Aquí van a tener un vocabulario que ustedes pueden usar para hablar de ustedes mismos, de otras personas. Cuando hablamos del nombre, por ejemplo, podemos preguntar What's your name? O Who are you? Para preguntar el nombre de la persona. Dependiendo de la pregunta, podemos responder Oh, my name is Cindy Pérez. O I am Héctor Sánchez. Pueden ser opciones. En esta sección, como normalmente hay mucho vocabulario, siempre vamos a estar compartiendo algunos recursos que ustedes pueden seguir cuando ustedes estén estudiando el componente formativo. Para este caso, aquí debajo les vamos a dejar un enlace donde ustedes van a poder ver ejemplos sobre precisamente lo que es el nombre y demás. Tengan allí como un poquito de complemento con ejemplos en esa parte. Muy bien. Hablando del nombre, también podemos hablar de la nacionalidad. A una persona le podemos preguntar, Where are you from? O Where do you come from? Para saber de dónde es, de dónde viene. Es posible preguntar What is your nationality, pero no es muy común. Rara vez va a escuchar. Eso sería más que nada cuando esté en frontera o algo así. Eh, por lo mismo, no es común decir My nationality is Colombian, sino que uno dice I am Colombian. Por cierto, las palabras de nacionalidad, como muchos adjetivos en inglés, no cambian de masculino a femenino, sino que la palabra Colombian significa tanto colombiano como colombiana, colombianos, colombianas, es la misma palabra. No va a cambiar en esa parte. Para nacionalidades hay muchas palabras, aunque en español sea un poquito más
complejo de pronto que en inglés, la mayoría de palabras de nacionalidad en inglés van a terminar, por ejemplo, en an o ian, como American para estadounidense, Australian para australiano, Brazilian, Venezuelan. Algunas terminan en is, como Japanese, portugués. Algunas terminan en ish o en ch, como English, que es la que estamos viendo en el curso, inglés, French, que es francés, por ejemplo. Allí como para que tengan una variedad. Como sabemos que son muchas, aparte de los ejemplos que tenemos aquí en pantalla, aquí debajo les dejamos un enlace a un video que ustedes pueden ver cuando estén estudiando, si quieren mirar precisamente más palabras de nacionalidad. Bueno, pasemos a lo de la ocupación. Cuando hablamos en esta parte podemos preguntar what is your profession o what is your occupation. No todas las ocupaciones son profesiones, pero hay personas que tienen distintas ocupaciones, aunque no sean profesionales. Pueden ser estudiantes, pueden ser amas de casa, tantos ejemplos que hay. Una manera más informal es what do you do for a living? Que sería literalmente como que ¿qué haces para vivir? Pero es para preguntar a qué se dedica la persona. You can be an accountant si es contador, a baker si es panadero, a butcher si es carnicero, a carpenter, por ejemplo, si es carpintero, journalist si es periodista, secretary si es secretaria, tantas opciones que hay. Allí puedo decir, I am an accountant, I am a secretary. Hay bastantes maneras. Si ustedes de pronto necesitan, recuerden que también pueden preguntar si ustedes tienen una profesión de la que no están seguros, cómo lo pueden decir en inglés. Yo con todo gusto les colaboro con el vocabulario. Adicional a eso, tenemos acá debajo un video que ustedes pueden ver si quieren allí revisar cuando estén estudiando para ver más profesiones. Cuando damos las direcciones, esa parte es un poquito diferente entre español e inglés. Normalmente en los otros países, porque Colombia es un poco raro en ese sentido, pero me gusta el sistema, eso sí, tenemos un sistema donde hablamos de calles y carreras y cada una tiene un número, a excepción de algunos pequeños pueblos o de lugares tradicionales como por ejemplo la ciudad antigua en Cartagena. De resto, todos utilizamos calles, carreras y cada calle, cada carrera tiene un número o diagonales, transversales y demás. Mientras que en el resto de países lo común es que las calles tienen un nombre y pues cada casa tiene un número sobre esa calle. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que vivo en el 126 de la avenida principal, voy a decir 126 Main Avenue. No es común decir 126. No, 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 no. Este tipo de información se da dígito por dígito. No para facilitar a ustedes, aunque sí les sirve, es más fácil, sino porque así es común decirlo en inglés. Decimos el número y el nombre de la calle. Allí podemos tener distintas opciones. Podemos utilizar street si es calle, avenue si es avenida, road si es camino, tantas formas. Si queremos utilizar las que hay en español, yo les sugeriría que utilicen calle y carrera, porque es el nombre de la calle como tal, calle 26, carrera 41, si lo desean. Aquí van a tener algunos ejemplos de cómo se utiliza precisamente en inglés. Hay un enlace allí que ustedes pueden leer cuando quieran mirar precisamente esa información. Con el número de teléfono ocurre algo parecido, se da dígito por dígito. Si este es su número de teléfono, ustedes dirán, My phone number is 5702-3460. Van a leerlo uno por uno. En algunos lugares, esto es más en inglés británico, el zero lo van a decir como O. Oh, my phone number is 573806. O les pueden decir double o triple cuando hay doble o triple. No, mi número es 355-277-71. That is 355-277-1, dependiendo quién lo diga. Para la edad,
Ahorita veíamos que se puede preguntar how old are you. Tengan en cuenta que para la edad no se utiliza el verbo have. Uno no dice I have 30 years. No. Uno dice I am 30 years old. Ahí es donde yo verifico cuando ustedes hacen las evidencias si han estado pendientes de lo que nosotros explicamos aquí en los componentes formativos y en la sesión. El que me dice I have 30, esta persona no estuvo pendiente. Así que ténganlo en cuenta. Cuando vayan a hablar de la edad, pueden decir, por ejemplo, Sandra is 24 years old o simplemente decir Sandra is 24. O colocan el years old o no lo colocan. No vayan a decir Sandra is 24 years. Se va a entender, sí, pero en realidad en inglés nadie habla de esa manera. Así que mucho ojo a esa parte. También, además de decir los años, podemos decir los meses, los días. The baby is 3 months old. Tiene 3 meses de edad. Así que a tener en cuenta para esa parte. Bueno, además del vocabulario de la edad, tenemos el de la familia. Para esta parte vamos a estar utilizando un vocabulario de base que podemos observar acá. Este toca, pues a medida que ustedes vayan hablando, traten de hablar de sus familiares, personas más cercanas para que vayan memorizando ese vocabulario. Por ejemplo, tenemos mother y father, que son madre y padre. En este tema de la familia se van a dar cuenta que hay mucho vocabulario, pero tiene algo, y es que hay menos palabras para aprender cuando lo comparamos con lo que es en español. Tenemos sister y brother, hermana y hermano. Tenemos daughter y son, la hija y el hijo. Esas 6 palabras se repiten para hablar de otros miembros de la familia. Ahorita lo vamos a ver aquí en detalle. Tenemos wife y husband, que son la esposa y el esposo. Podemos utilizar la palabra parent para referirnos a padres de familia, es decir, papá, mamá, cuando viene el caso. Podemos utilizar children para hablar de hijos. Children significa niños, pero se puede usar en este caso. Si tengo 2 hijos y una hija, yo puedo decir, they are my children. Ellos son mis hijos. ¿Por qué? Porque si digo they are my sons, estaría implicando que todos son varones. Si no es el caso, es mejor utilizar children, que es el plural de child. Tenemos siblings, que sería hermanos, para referirse que uno tiene hermanos y hermanas. Tengo 3 hermanas, tengo un hermano. Bueno, entonces I have 4 siblings, tengo 4 hermanos. Si digo I have 4 brothers, estaría implicando que todos son varones y pues si no es el caso, mejor utilizar siblings. Siblings no es tan común en inglés, pero todo el mundo conoce qué significa la palabra y pues ayuda bastante. Aunque parezca extenso, en ese caso, normalmente prefieren en inglés decir hermanos y hermanas, pero bueno, cuestión de gustos. Siblings me parece una mejor opción. Ahora que ya vimos ese vocabulario, podemos utilizar grand y great para hablar de abuelos y nietos. En este caso, tenemos, por ejemplo, que si yo digo mother es madre, le agrego grand y ya grandmother es la abuela. Si le agrego un great, ya sería la bisabuela, great grandmother. Y si agregó otro great grandmother, ya sería la tatarabuela. A veces hacemos en español, le agregamos el bis, el tátara, otro tátara, y bueno, depende de lo que vayamos a hablar. Igual con los nietos. Si tengo son, que es hijo, el grandson es el nieto, el great grandson, el bisnieto, el great grandson es el tataranieto y así sucesivamente. Cuando hablamos de abuelos y nietos, también podemos combinar con el vocabulario que vimos ahorita. Mother, father, son, daughter. Simplemente le agregamos el great o el grand según como aplique al caso. Pero son las mismas palabras de base. Incluso podemos utilizar grandparents para hablar de los abuelos en general o grandchildren para hablar de los nietos en general. Veremos también el de la familia extendida,
decir, es un poquito diferente, donde tenemos aunt, que es la tía, uncle, que es el tío, tenemos niece, que es la sobrina, y nephew, que es el sobrino. La única palabra de todo este vocabulario que no diferencia entre hombre y mujer es cousin, que es el primo o la prima. Es el único que es diferente en esa parte. Para los in-laws, lo que es la familia política, es decir, la familia que se hace por el matrimonio que tiene la pareja, vamos otra vez a utilizar el mismo vocabulario de base. La mother y el father de nuestra pareja pasan a ser nuestra mother-in-law y father-in-law, es decir, la suegra y el suegro. No hace falta aprenderse otra palabra, simplemente agrego la terminación in-law. Lo mismo a la inversa. Quienes se casan pasan a ser la daughter-in-law o son-in-law, la nuera y el yerno, palabras que confunden a mucha gente. No la yerna, el nuero, no, no, nada de eso. Y de la misma forma, los hermanos y hermanas de nuestra pareja pasan a ser nuestro brother-in-law y nuestra sister-in-law, o sea, la cuñada, el cuñado. Y cuando hablamos de familia que se da por adopción, porque se casan con otras parejas que ya tienen hijos y demás, utilizamos el mismo vocabulario que venimos viendo, solo que esta vez le vamos a agregar la palabra o el prefijo step en esta parte. Entonces, la madre que tenemos, que no es directamente nuestra madre biológica, sería nuestra stepmother. Lo mismo con stepfather. Lo mismo con los hijos que no son directamente nuestros, sino de la pareja, stepdaughter, stepson. Las hermanastras y los hermanastros, stepsister y stepbrother. Esos astra y astro en inglés serían el equivalente a ese step al principio. También podemos utilizar half sister y half brother para hacer saber cuándo son media hermanos, es decir, comparten solo el papá o solo la mamá. En esta parte hago la aclaración porque me ha pasado. Si ustedes dicen, no, ese es mi padrastro, pero yo no le digo padrastro, le digo papá. No se preocupen, ustedes son libres de usar el vocabulario en la manera en la que ustedes se sienten más cómodos con él. Si lo desean, aquí en el botoncito que aparece abajo pueden ver la estructura de un árbol familiar para comparar la posición de todas esas personas, de todo ese vocabulario que hemos visto. Para esta parte también tenemos una actividad didáctica. Esta es una conversación en la cual ustedes van a poder agregar las palabras. Simplemente van a tomar la palabra que aparezca allí, la van a arrastrar hacia el espacio donde ustedes consideran que debe ir para completar esta conversación. Eso les va a servir para repasar vocabulario en general, que hemos visto bastante en esa parte, así que no está de más el practicarlo. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que veníamos viendo del curso. Y como ya tuvimos la oportunidad de observar en el componente formativo todos estos temas, vamos a estar ahora pasando a lo que es la segunda evidencia. Para ella vamos a participar en el foro Let's Meet. Vamos a mirar un momentico en la guía de aprendizaje, que siempre les recomiendo leerla, la pueden necesitar. Para este caso, en esta evidencia vamos a tener una presentación personal. La idea en este punto es que ustedes piensen primeramente en el vocabulario que acabamos de ver, mirando cómo explicamos, cómo se da el nombre, la edad, cómo hablamos de en qué lugar vivimos, a qué nos dedicamos, todas esas cosas. Y vamos a realizar algunas frases con ellas. Hacemos una breve presentación y la enviamos al foro. También, obviamente, se hace la invitación a que participen respondiendo a los comentarios de los otros compañeros. Para esta parte, en el foro, les voy a mostrar acá, basta primeramente que
utilicemos aquí añadir nuevo tema y aquí podemos decir presentation, por ejemplo. Van a colocar su información. Hello, I am Brian. Y ahí voy a decir I live in, donde vivo. I am a teacher, etcétera, etcétera. Pueden colocar toda la información que ustedes deseen. Si aparte de lo que hemos visto quieren practicar con otras cosas que ustedes están aprendiendo o que ya saben, con toda libertad, no hay ningún problema. Pueden hacerlo allí y le dan enviar cuando ya lo hayan mandado. Aparte de eso, si de pronto en algún momento desean responderle a algún compañero, pueden entrar a la participación del compañero y le dan aquí en responder y allí pueden hacerle un comentario, pregunta que quieran a su compañero. Esta parte del foro Let's Meet es calificable. Recuerden enviarla en este foro. Si lo hacen en otro foro como el social o demás, no queda calificada. En este foro sí. Si apenas se van a presentar, entonces lo contrario, preséntense en el foro social y cuando ya hayan estudiado lo que tenemos en el curso, entonces entran a Let's Meet para hacer su participación en este caso.